Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Hablando de situaciones irónicas, difícilmente podemos encontrar un ejemplo mejor. Es irónico, ¿no? La traición que los hermanos de José emplearon en su contra resultó no solamente en la exaltación de José, resultó en la oportunidad para que José los salvara de morirse de hambre. ¿Cómo fue esto posible? El versículo 8 tiene la respuesta. Por lo tanto, dice José, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Solo un loco o un hombre de fe puede pronunciar semejantes palabras. Y sabemos que José no estaba loco, entonces eso lo convierte en un hombre de fe, ¿no? Por eso menciona José 5 veces en estos 7 versículos a Dios. Porque José no quiere que sus hermanos pierdan el punto que él quiere enfatizar. Yo sé lo que hicieron. No se me ha olvidado su traición. Pero ese no es el asunto aquí. El asunto es que aunque ustedes intentaron herirme, Dios permitió que esto sucediera para darme poder en Egipto. Y cuando ustedes me necesitaran, yo pudiera salvar su pellejo, el de sus hijos, el de su padre, el de sus esclavos, el de sus animales y de todo lo que tienen. Ese es el punto. La visión que tenía José de Dios era tan grande que hizo pequeño el pecado de sus hermanos. Es decir, todo esto había pasado por el pecado de sus hermanos, humanamente hablando. Pero cuando José vio las cosas desde la perspectiva de Dios, el pecado de sus hermanos ya no importaba. Lo que importaba era lo que Dios produjo de ese pecado. Así que de esa visión de José se desprenden 2 preguntas que queremos analizar. Primero, ¿cómo Dios se involucra con el pecado y con los pecadores? ¿Cómo es? Decimos, Dios saca el bien del mal involucrándose, ¿no? Y para involucrarse se tiene que involucrar en el pecado. Pero ¿cómo le hace? Siendo como es Él, un Dios santo y un Dios justo. ¿Qué quiso decir José cuando dice, fue Dios y no ustedes los que me trajeron aquí, o el que me trajo aquí? ¿Cómo Dios cumple su plan para nosotros mediante situaciones difíciles o las acciones de gente malvada? Esa es la pregunta que debemos contestar. ¿Cómo le hace Dios? ¿Cómo saca bien de la maldad? ¿Cómo saca bien de una situación difícil? ¿Cómo saca bien de una situación angustiante? En el seminario se nos enseña en la materia de teología sistemática que en relación al pecado, el decreto de Dios es un decreto permisivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios decretó en su sabiduría y desde la eternidad no impedir los actos pecaminosos que sus criaturas hacemos por nuestra propia determinación, por nuestra propia voluntad, pero decretó controlar y regular sus resultados.
Y así es como Dios se involucra con la maldad, así es como Dios se involucra con el pecado. Él nos permite pecar, pero controla y regula los resultados de nuestro pecado. Y cuando hace eso pasan 4 cosas. Primero, Él permite que se revele lo que hay en nuestros corazones. ¿Cuál fue el motivo que llevó a los hermanos de José a hacer lo que hicieron? Envidia. Eso fue. Ellos fueron motivados por la envidia, por el odio que sentían por su hermano, porque no pudieron soportar que él les dijera: acabo de soñar que un día ustedes se van a inclinar delante de mí. Y no pudieron soportar eso y decidieron matarlo. El odio por él, que sentían por él, se exacerbó por 2 hechos: ese sueño que tuvo, y para acabarla, la túnica que le regaló su papá, que era una túnica, no sabemos si era de colores, nos han enseñado desde chiquitos que era de colores, ¿no? Inclusive una de las actividades en la escuela infantil es colorear la capa de José, y tenemos que poner como 12 colores, ¿no? En realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que muy probablemente esa capa tenía mangas, y esas mangas eran un símbolo de autoridad. Eran capas muy elaboradas, no era cualquier pedazo de tela, ¿no? Entonces esa capa que el papá le regaló a José exacerbó el odio que sus hermanos sentían por él. Así que lo único que hizo Dios fue darles la oportunidad de revelar ese odio y esa envidia que ya estaba en su corazón. Mientras Jacob estaba cuidando de José, no podía, porque Jacob lo defendía. Pero llegó el día de la oportunidad. Cuando él va a buscarlos al desierto y está solo, a merced de ellos, entonces esa envidia y ese odio florece y hacen lo que hacen. Ahora, fíjense, su plan no era venderlo como esclavo, su plan era matarlo. Lo iban a dejar en la cisterna para que se muriera de hambre ahí. Ese era su plan. ¿Qué pasó? Dios se interpuso. Dios se involucró en el asunto, y entonces los mercaderes madianitas pasaron por ahí. No fue casualidad, no fue coincidencia, fue la mano de Dios que puso a los mercaderes madianitas ese día, a esa hora y en ese lugar. Y así pasó. En el resto de la historia de José podemos ver que cada personaje que intervino en su historia lo hizo siguiendo sus deseos, sus intenciones. Pero en realidad fue Dios quien los fue poniendo en el camino de José. Primero Potifar, luego la esposa de Potifar, luego el copero y el panadero. Bueno, primero el carcelero, ¿sí? Luego el copero y el panadero, y por último el faraón. Todos participaron de la historia de José siguiendo sus intereses, siguiendo sus inclinaciones, pero al mismo tiempo actuaron conforme al plan de Dios. ¿Ven? Dios no ocasionó la envidia de los hermanos de José. Esa envidia estaba ahí. Dios no ocasionó la lujuria de la esposa de Potifar. Ella era así, ¿no? De conciencia distraída, diría mi hijo mayor. Y él así. Dios no la puso, ella era así. ¿Sí? Entonces cada uno actuó conforme a sus inclinaciones, conforme a sus intenciones. Y lo único que hizo Dios fue permitirles que esa maldad que había, ese pecado que había en su corazón, saliera a flote. La segunda cosa que hace Dios es que Dios permite que Satanás instille a las personas a hacer el mal. La Biblia nos enseña en 1 de Pedro 5:8 que Satanás ronda la tierra, dice la Biblia, como león rugiente, buscando a quien devorar. Decía el hermano Crescencio, pues andará rugiendo, pero que le vaya a rugir a otro, porque a mí no me va a demorar. Sería parte del testimonio del hermano Crescencio, que ahora ya está con el Señor.
Bueno, pero es una realidad, ¿no? Que León anda, digo, que el diablo anda como león rugiente. Pero a pesar del gran poder que tiene, no puede hacer nada sin el permiso expreso de Dios. Eso es una realidad. Y hay ejemplos en la Biblia de eso. ¿Qué pasó con Job? Tuvo que decirle a Dios y Dios le dijo, bueno, está bien, vas a meterte primero con su casa y luego con su cuerpo, pero su alma no la toques. ¿Qué pasó con Pedro? El día antes de la crucifixión del Señor, el Señor Jesús le dijo, Pedro, no digas que me vas a defender. Que Satanás pidió zarandearte como si fueras trigo. Pero a pesar entonces de que el diablo es poderoso, no es omnipotente. El diablo posee mucho conocimiento, pero no es omnisciente. Satanás opera únicamente dentro de los límites establecidos por Dios. Y para nosotros es tanto un alivio como una advertencia. Es un alivio porque nos deja saber que nuestras tentaciones no son fortuitas. Nuestras tentaciones suceden bajo el permiso de nuestro Padre Celestial. Pero a la vez es una advertencia porque Dios nos hace responsable por la manera en que respondemos a la tentación. Nadie va a poder escapar nunca del juicio de Dios diciendo, es que el diablo me hizo hacerlo, Señor. El diablo me tentó, es culpa del diablo. No es así. El diablo nos tienta, pero pecamos por cuenta nuestra y bajo nuestro propio riesgo. La tercera cosa que sucede cuando Dios se involucra en el pecado, Él retira de nosotros su gracia restrictiva. Este es otro concepto medio técnico, pero que es fácil de entender. ¿Qué es la gracia restrictiva? Es el freno que Dios pone a nuestro pecado. Quiere decir que Dios no nos deja ser tan malos como pudiéramos ser. Todos nosotros somos igual de malos, hermanos, igualitos. No pecamos como pecan otra gente porque Dios nos frena.